Hay noches en las que el miedo no viene de afuera. No trae cadenas. No trae garras. No rompe ventanas. El miedo verdadero se sienta adentro, en la mente, y desde ahí, aprende a imitarlo todo. Tu fe, tu familia, tus recuerdos, incluso tu voz. Bienvenido a el lado oscuro de la mente. Aquí no venimos a probar lo paranormal. Venimos a hacer algo más peligroso. Preguntarnos qué pasa cuando la realidad se deshilacha y la mente, para no derrumbarse, inventa su propio infierno. Esta noche traigo dos relatos que llegaron al correo. Dos historias que parecen sacadas de una leyenda, pero que podrían ser, también, el sonido de un cerebro bajo presión, ansiedad, trauma, duelo, sugestión. Recuerda, que algo se sienta real, no significa que lo sea. Y que algo no se vea, no significa que no esté rompiéndote por dentro. Apaga la luz si quieres, o déjala encendida. Da igual. Cuando la mente decide asustarte, la sombra te sigue por dentro. Hola, puedes decir mi nombre como quieras. Prefiero que no me reconozcan. Lo que me pasó no me arruinó el cuerpo, me arruinó algo más raro, mi relación con la fe. Yo no era ateo ni fanático, era un adolescente normal. Y en mi casa, como en muchas, las cosas religiosas estaban ahí, como decoración y amenaza al mismo tiempo. Un día mi mamá llegó con una figura grande del Sagrado Corazón. No era una estampita, no era un cuadro, era una estatua de casi 1 metro, dentro de una capillita de plástico con puerta, como una jaula sagrada. Desde que la vi, sentí algo feo. No miedo de película. Era otra cosa, como cuando alguien te mira demasiado y tú no sabes por qué. Esa estatua tenía un rostro demasiado detallado. No parecía santo, parecía alguien castigado. La dejaron en el patio, cerca de las flores. Y desde ese día, el jardín dejó de ser jardín. Yo iba por agua en la noche y evitaba mirar hacia allá, porque sentía que si lo hacía, el miedo se me iba a pegar como humedad. A los pocos días empezó el sueño. Siempre era el mismo sueño. En el sueño yo me veía dormido. Luego, como si alguien me jalara con un hilo, me levantaba. Salía del cuarto, pero no iba a la cocina. Mis pies se iban al patio. Abría la capilla. Y ahí estaba él, el Sagrado Corazón. Pero en el sueño, me miraba. No movía la cabeza. No cambiaba de postura. Solo, sus ojos seguían los míos, como si al fin tuviera permiso de hacerlo. Y entonces pasaba lo peor. Escuchaba una voz, no fuerte, no demoníaca. Una voz vacía, tranquila, como si la tristeza aprendiera a hablar. ¿Quieres ser mi amigo? Y mientras decía eso, extendía una mano hacia mí. No como un gesto de bendición, sino como un gesto de propiedad. Yo quería correr, pero mi cuerpo no respondía. Y entonces el sueño se volvía asquerosamente físico. Olía a algo podrido, como ropa mojada guardada por años, como carne olvidada, como culpa. La estatua daba un paso, y yo sentía el peso de ese paso en el suelo, aunque fuera un sueño. Luego decía, no quiero hacerte daño, solo quiero jugar. Y ahí me despertaba, sudando, con el corazón como tambor, con la garganta seca. Lo conté en casa. Mi familia se rió, me dijeron, son pesadillas. Y yo intenté creerles, porque creerles era más fácil que aceptar lo otro. Que mi miedo estaba creciendo como una cosa viva. Lo más enfermo es que empecé a probarlo. Al otro día, de madrugada, iba al patio, abría la capilla y miraba la estatua como retándola. Le decía en voz baja, si puedes hablar, habla. Nada pasaba. Eso me calmaba. Pero en las noches, el sueño volvía, y cada vez era más nítido, como si mi mente estuviera practicando. Un día dejó de pasar. Así, como si la pesadilla se cansara de mí. Pasaron años. Yo lo olvidé. Y entonces, en un desayuno cualquiera, mi mamá habló de esa estatua como si fuera una lámpara. Dijo algo como, ¿te acuerdas que de adolescente te daban pesadillas por esa figura? Yo sentí un escalofrío tan fuerte que casi me dio náusea. Y ahí vino lo peor. Mi hermana dijo que ella también soñaba con esa estatua. No le pregunté cómo soñaba. No quise saber si la voz le decía lo mismo. No quise descubrir que aquello no era solo mi imaginación.
Desde ese día desarrollé algo que no puedo controlar. Cuando veo figuras religiosas, me falta el aire. No por Dios, no por el pecado, sino por esa sensación, la de estar siendo observado por algo que parece santo, pero se siente como amenaza. Y lo más perturbador es esto. La estatua sigue en el jardín, en el mismo lugar, como si nunca hubiera pasado nada. Pero yo ya no entro ahí, porque aunque sea plástico, mi mente la convirtió en otra cosa. Y cuando la mente decide que algo es un monstruo, ya no importa lo que diga la realidad. Aquí es donde entra lo verdaderamente oscuro. Hay quienes dirán, eso fue un demonio. Otros dirán, fue sugestión, ansiedad, sueño recurrente. Pero ambos bandos se parecen más de lo que creen. En los dos, la mente obedece a una historia. Porque el cerebro ama historias. Ama encontrar patrones. Ama darle rostro a lo invisible. Y si creciste con imágenes sagradas que te miran desde cada pared, tu mente aprende algo, que siempre hay un ojo encima de ti. A veces el terror no es Cristo moviéndose. A veces el terror es descubrir que tu mente puede fabricar un Cristo que te persigue. Y ahora, vamos con el segundo relato. Hola, te escribo porque ya no sé si lo que viví fue real o fue una enfermedad que nadie quiso nombrar. Cuando yo era niño, toda mi familia vivía cerca. Era un pueblo pequeño, de esos donde la gente no pregunta demasiado porque el silencio es parte de la tradición. Mi bisabuelo era conocido por una palabra cruel, demente. Eso decían. Yo lo veía distinto. Era un hombre de manos temblorosas, mirada triste, y una costumbre que nunca olvidaré. Dormía abrazado a un hacha, como si el sueño fuera una guerra. Por las noches repetía cosas que nadie entendía. Que las bolas de fuego bajarían. Que los búhos lo vigilaban. Que había que mantenerse donde hubiera gente porque estar solo era peligroso. Yo era niño. Obedecía. Una madrugada mis padres salieron deprisa a la casa de una tía, cruzando la calle. Me dijeron que me quedara con mi hermana. Yo me quedé despierto viendo televisión hasta que escuché al perro en el patio. Ladraba como si quisiera arrancarse la garganta. Busqué a mi abuela. Busqué a mi prima. No estaban. Abrí la puerta al patio. Y ahí, en la reja, bajo la luz débil de la calle, estaba mi bisabuelo. Pero no parecía perdido. Me miraba fijo. Le grité que entrara. Y entonces, sonrió. Una sonrisa húmeda, rara, con lágrimas en los ojos. Levantó una mano para saludarme, como si fuera un niño obediente. Y en ese instante vi algo que todavía me cuesta describir. Había una luz amarilla alrededor de él, como un resplandor que no venía de ningún foco. No era una linterna. No era un coche. Era como si el aire estuviera prendido. El miedo me agarró del cuello. Me metí corriendo y me encerré en el cuarto. Miré por la ventana, y él ya no estaba. Pero vi otra cosa. En la casa de mi tía, del otro lado, había perros, muchos perros, formando un círculo. No ladraban, solo miraban la puerta, quietos. En mi pueblo se decía que cuando alguien muere, los perros se reúnen así, como si supieran antes que nosotros. Yo corrí a la casa de mi tía, y cuando crucé la puerta, vi a toda mi familia llorando. Mi mamá me abrazó y me dijo, «Tu bisabuelo falleció». Yo me quedé helado, porque yo lo había visto. Lo dije, pero yo lo acabo de ver en la reja. La sala se quedó en silencio. No por miedo, por incomodidad. Mis padres corrieron a la casa, y al llegar, mi hermana estaba llorando en su cuarto. En la ventana había una lechuza blanca, mirándonos, inmóvil. Mi madre gritó, mi abuela rezó. Al día siguiente me contaron lo que nunca se decía, que el bisabuelo vivía traumatizado, que había visto cosas, que tenía miedo, que hablaba de brujas en forma de búhos, y que la familia prefería llamarlo senil antes que aceptar que estaba roto. Y lo más perturbador no fue lo sobrenatural, fue darme cuenta de algo. Mi bisabuelo no solo tenía miedo, tenía un miedo organizado, repetitivo, obsesivo. Dormía armado, vivía buscando gente, temía estar solo. Eso no es una leyenda, eso es una mente en guerra. Después de su muerte empecé a soñar con él. Me pedía que lo acompañara, que fuera con él. Al principio pensé que era duelo, pero con el tiempo el sueño se volvió más claro, más insistente.
casi como una orden. Y un día entendí lo que mi mente traducía. Me pedía que me fuera, que dejara de existir, para estar con él. Ahí me dio terror de verdad, porque el monstruo ya no era un búho. Era la idea de que el dolor se hereda. Nos mudamos. Años después soñé con él por última vez. Estaba de pie, llorando. Y me dijo, ya vinieron por mí, ahora van por ti. Desde entonces mi vida ha tenido accidentes raros, enfermedades, sustos. Y no sé si es coincidencia, o si mi mente aprendió a vivir esperando la desgracia. Porque cuando creces escuchando, cuidado, 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 tu cabeza se vuelve un detector de amenazas. Y a veces, un detector de amenazas termina inventando amenazas para justificar su existencia. Ahí está lo verdaderamente inquietante. Tal vez no fue una estatua que se movía. Tal vez fue una mente ansiosa construyendo un enemigo perfecto. Tal vez no fue un fantasma en la reja. Tal vez fue un niño interpretando señales en medio del duelo. O tal vez fue todo al mismo tiempo. Porque la mente no elige entre realidad y pesadilla cuando está rota. Mezcla, confunde, superpone. Y cuando lo hace, el horror no necesita demonios. Si tienes una historia que te quema por dentro, envíala al correo que dejo en la descripción. Aquí no te juzgamos. Aquí lo nombramos. Yo soy la voz de la mente. Y esto fue El lado oscuro de la mente.